Hola a todos, espero que estén muy bien. Déjenme hacer una breve explicación respecto a algo que mencioné la vez pasada y que nos permitirá conectarnos con el experimento. Y ese es el valor esperado de un observador. Usualmente cuando yo mido un observable, puede suceder que yo no tenga acceso a cada uno de los valores del espectro. Sin embargo, puedo tener tengo la información es de un promedio. O sea, usualmente es muy común que lo que yo tenga a la mano sea el promedio de los valores. Entonces es conveniente saber con qué voy a comparar ese promedio. Y la vez pasada había mencionado que era el valor esperado. Entonces esta vez vamos a discutir sobre qué es ese valor esperado desde la parte teórica. Ya sabemos que la parte experimental sería como un promedio ponderado. Vamos a ver la definición del valor promedio y entonces cuál sería y ver que efectivamente este va a coincidir con lo que estábamos definiendo allá como el valor promedio ponderado. Entonces el valor esperado usualmente se denota así, que es el sándwich del observable que yo voy a medir con el estado del sistema. Recuerden que yo estoy pensando que tengo un ensamble que es puro. ¿Listo? Entonces tengo solamente un ket para describir todos los sistemas del ensamble. Ahora, para expresar esto un poco más desmenuzadamente, voy a introducir el operador 1 y la relación de completez que hemos utilizado varias veces. Entonces, aquí se ve, ¿cierto? Ese es el operador 1. Aquí entonces vemos que efectivamente puedo aplicar sobre este y voy a suponer por ahora que esta base que estoy utilizando es precisamente la base de kets propios del operador que yo estoy midiendo. De tal manera que cuando viene acá, yo sé que va a dar. Me va a dar el valor propio correspondiente a este ket veces el ket. Y como el valor propio es un escalar, puede salir de acá. Entonces aquí lo que voy a tener al final es la proyección de beta con A y aquí nuevamente, ¿cierto? Intercalados. O sea que este es el complejo conjugado de este. De modo que entonces tengo al final el módulo al cuadrado de la proyección. Y la vez pasada decíamos que este es simplemente la probabilidad de que ocurra ese valor propio. Entonces lo reemplazamos por la probabilidad y vemos inmediatamente que la expresión coincide con la que habíamos explicado para el promedio experimental, el promedio ponderado. Lo único que cambia es que aquí tengo la probabilidad teórica. ¿Sí? Allá lo que teníamos era la probabilidad experimental que teníamos. Entonces vemos que efectivamente este es el señor que es llamado para ser comparado con el promedio ponderado experimental. ¿Sí? Entonces este es el que tenemos que ir a contrastar en el experimento con el valor, el promedio. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante el valor esperado, porque me da un sabor general de lo que me va a entregar el experimento. Ahora, imaginémonos qué sucede con el experimento de Stern-Gerlach. Cuando yo paso el haz por el campo magnético se divide en dos haces y esos haces tienen exactamente la misma intensidad, lo que me dice que la probabilidad experimental en ambos lados es la misma y ambos tienen un valor igual pero de signo opuesto. Recordemos que uno tiene h barra medios y el otro tiene menos h barra medios, de tal manera que esta suma experimental me va a dar 0. ¿Todos de acuerdo ahí? Entonces el valor promedio experimental me va a dar 0, porque tengo tantos átomos arriba como tantos átomos abajo y con un valor, uno positivo y otro negativo de la misma magnitud. Aquí entonces teóricamente lo que tenemos es que esta proyección en ambos casos va a dar un medio, raíz de 2 al cuadrado, un medio, y uno tiene h barra medios y el otro menos h barra medios que se cancelan.
y obtengo que el valor esperado da 0 y coincide con el valor promedio experimental. Ahora, es conveniente, aquí recuerden, aquí había tomado la suposición que estos eran los kets propios del operador A. En general eso no tiene que ser, yo puedo suponer que tengo A beta expresado en otra base, lo conozco en otra base que no necesariamente la base de kets propios. Entonces, en general puedo hacerlo mucho más rico el ejemplo si tengo otra base, y para eso entonces voy a introducir ahora dos unos, dos operadores de identidad, y utilizo dos veces la relación de completez, una acá y otra acá. Lo interesante que estamos notando ahí entonces es que aquí tengo simplemente los elementos de la matriz que representa al operador. Aquí tengo los elementos que representan al vector columna beta, y aquí los elementos que representan al vector fila beta daga, ¿cierto? Estoy expresando aquí, y esto entonces sigue habiendo una suma sobre IJ. Y ahí simplemente se ve que se puede expresar como un producto entre vectores y matrices, ¿sí? Que no debería ser sorprendente porque de aquí, utilizando la representación matricial que hemos construido, dijimos, listo, la compramos y donde haya operadores reemplacémoslos por matrices, donde haya bras reemplacémoslos por vectores fila y donde haya kets reemplacémoslos por vectores columna. ¿Sí? Entonces hubiéramos podido simplemente comprar este resultado. Entonces este es completamente general en bases discretas, ¿sí? Ahora déjenme aprovechar este resultado para expresarle de una manera mucho más elegante. ¿Qué pasaría? Estos son números, ya puedo moverlos. ¿Qué pasaría si yo en vez de ponerlo aquí, a este señor lo pongo a este lado? ¿Sí? Lo pongo acá. ¿Cómo lo estoy escribiendo en este señor acá? Aquí, qué pena. Este es J, este es I y este es complejo conjugado. Entonces, si se dan cuenta, este habíamos dicho que era el representante de los bras. Este es el representante de los kets, ¿cierto? Si escribo esto de manera matricial, lo pude haber escrito así. Entonces, este es un vector fila, este es un vector columna y esta es una matriz. Y ahora, si se dan cuenta, yo estoy sumando sobre este índice J y aquí tengo un producto matricial. O sea que esto que está aquí es simplemente una traza porque estoy sumando sobre todos los índices, que eso es lo que estoy escribiendo acá. Ahora volvamos a lo que había dicho. Este representa bras, este representa kets. Y lo que veo aquí es que este señor entonces lo puedo reemplazar por este vector proyección que habíamos definido antes en el ket beta. Y este lo reemplazo por su operador. Aquí he tenido cuidado de reemplazar. Entonces está la traza en las matrices, está la traza en los operadores. Entonces concluimos que el valor esperado también se puede expresar en términos de la traza del operador proyección actuando sobre el observable que quiero medir. ¿Ok? Y dije que esto es mucho más elegante porque tiene una definición inmediata en operadores y me permite imaginar cómo sería el caso incluso con ensambles mezclados. Entonces, en un ensamble mezclado habíamos dicho que no solamente hay un ket que explica, que me define todo el sistema, sino que yo puedo escribir el ensamble como la suma de muchos kets distintos. Cada uno podría tener una probabilidad distinta. Y ese yo lo puedo llamar un ket generalizado, que no es lo que hemos discutido acá. Si yo llamo ese ket generalizado psi, entonces se define una cosa que llaman el operador densidad, que me permite nuevamente escribir el valor esperado de esta manera, donde reemplazo este señor aquí por el operador densidad. Y eso es, digamos, la forma como se trabajaría el caso con ensambles mezclados.
que pues no va a ser algo que nosotros vamos a trabajar aquí, pero que ya podríamos ver cómo trabajar. Entonces, resumiendo, tenemos una cosa, que es el valor esperado, que es simplemente el sándwich del observable en el estado del sistema, o el estado que describe los sistemas en el ensamble. O también lo podemos escribir como la traza del operador proyección actuando sobre el observable que quiero ver. Y ese, señor, es el que yo voy a comparar con el valor promedio experimental. Gracias.